Muy buen día, que Dios le bendiga. Vamos a empezar con la lectura del segundo libro de Samuel y el día de hoy con los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 nos relata nuevamente la historia de la muerte de Saúl. Pero antes de empezar, yo quiero que usted me acompañe, que retroceda una página en su Biblia y vayamos al último capítulo del primer libro de Samuel. Dice en el capítulo 31, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Aquí en el capítulo 31 del primer libro de Samuel está relatada la muerte de Saúl. Él cayó herido en la batalla, le pide al escudero que lo termine de rematar porque él sabía que iba a morirse, pero no quería que sus enemigos lo tomaran vivo y que hicieran escarnio de él, que se burlaran de él, que lo ridiculizaran, que lo torturaran hasta la muerte. Entonces prefiere que uno de sus propios hombres, su escudero, lo mate, pero el escudero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque seguramente era un hombre temeroso de Dios, así como David. ¿Se recuerda usted que David tuvo varias oportunidades de matar al rey Saúl y no lo hizo? ¿Por qué? Porque tenía respeto a la voluntad de Dios. Fue Dios el que lo puso como rey. Entonces no quiso tomar él esa muerte en sus manos. Así que, pues Saúl, viendo que el escudero no quiere hacerlo, él se mata, él se suicida, él toma la propia espada y pues termina ya estaba pues de moribundo, entonces él ahí prefiere morir antes de que vengan los enemigos y lo capturen. Con su propia espada, dice que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, se suicidó. Bueno, aquí está la muerte de Saúl. Pero ahora que estamos empezando en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, aquí aparece una historia un poco diferente. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Es que la Biblia está escrita de una manera confusa. Es que uno de los dos pasajes es verdadero y el otro es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo vamos a analizar acá. David escucha acerca de la muerte de Saúl. ¿Y cómo se entera David de que Saúl está muerto? Vamos al versículo 5 para ir avanzando. Del capítulo 1 dice lo siguiente. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Vamos a entrar en contexto primero. Yo espero que usted haya venido leyendo los capítulos anteriores, porque entonces es más fácil comprender esta lectura. Si no lo ha hecho, le recomiendo que tome la Biblia, la lectura de la Biblia de una manera ordenada, que empiece desde el Génesis para que así podamos comprender mejor lo que va sucediendo a lo largo del desarrollo de la historia de la Biblia, porque a veces agarramos únicamente un pasaje de la Escritura y muchas veces no lo comprendemos o es mal interpretado porque no nos ponemos en escena, en el contexto, en qué fue lo que sucedió antes, por qué se están dando estas situaciones. Entonces, bueno, eso es una recomendación, ¿verdad? Pero ahora, volviendo acá al pasaje que estamos viendo, vamos a entrar un poquito en contexto rápidamente. Se recuerda que vimos en el libro anterior, en la última parte del libro, ¿de qué se trata? Bueno, pues que el pueblo de Israel está en guerra con los filisteos, entran en una batalla. Y mientras el pueblo de Israel, liderado por Saúl, está en esa batalla, David
que en ese entonces vivía entre los filisteos, David está librando una batalla separada contra los amalecitas, porque los amalecitas habían ido a su ciudad a saquearla, se llevaron a sus mujeres, se llevaron las cosas materiales, mientras David supuestamente iba a ir a pelear junto con los filisteos contra Israel. Pero ¿qué sucede? Los príncipes o los líderes del ejército filisteo le dicen al rey, mira, no confíes en David, porque David es israelita, al final de cuentas nos puede traicionar. Entonces el rey, aunque confiaba mucho en David, porque David le había sido fiel mientras vivió con él dentro de su territorio, pues el rey hace caso del consejo de sus líderes del ejército y le dice a David que se devuelva, que no pelee, que no participe en esta batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. Pero mientras David andaba en esas vueltas de que si iba a pelear o no, que si se enfrentaba con Saúl o no, mientras tanto los amalecitas estaban invadiendo la ciudad en donde vivía David con todas sus familias, sus mujeres y todo el resto de los hombres que habían quedado. Bueno, entonces prácticamente hubieron dos batallas simultáneas, una entre los filisteos e Israel y otra entre el pueblo de David, su ejército pequeñito que él ya tenía, y los amalecitas. Bueno, terminan estas batallas y entonces aparece este joven, aquí nos dice que fue un joven, con la noticia, se la lleva a David, de que Saúl y Jonatán han muerto. Entonces le empieza a contar una historia que no es la verdadera, porque usted y yo ya leímos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel cómo está narrada por la Biblia la muerte de Saúl. Pero en esta parte de la historia, este joven cuenta su versión. ¿Por qué lo hace y por qué sabemos que esta versión no es la correcta? Bueno, porque este jovencito lo que quería era congraciarse con David. En su mente, recordemos que él era amalecita, es decir, él no tenía temor de Dios. Él lo que hace en su mente, dice, bueno, ya se murió Saúl. Él vivía dentro del pueblo de Israel como un extranjero. Entonces él dice, ok, el que era el rey de donde yo vivía ya se murió. ¿Ahora quién va a quedar? David. Obviamente estaba enterado de la situación y de los problemas y las diferencias que habían entre David y Saúl. Entonces él está viendo lo que está sucediendo en la batalla, ve que Saúl está moribundo, él seguramente se dio cuenta de que le pide a su escudero que lo mate, el escudero no lo quiere matar, después Saúl se suicida, él mismo se atraviesa la espada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando ve que ya está muerto Saúl y que está muerto también su escudero, él va, toma su corona, dice aquí, la argolla que tenía en su brazo, las toma consigo y entonces, ¿qué hace con esto? Va donde David, trayéndole en una manera de prueba, mira, así se murió, y también de una manera de congraciarse con él, de quedar bien con él, le dice, mira, yo lo maté. Porque en su mente, como David y Saúl eran enemigos, en su mente él ha de haber pensado, ay, cuando él se entere de que yo maté a su enemigo, que yo maté a Saúl, entonces me lo va a agradecer. Voy a ser una persona de gran estima por el nuevo rey, por David. Mas él no sabía lo que le esperaba. Mire que aquí vemos las consecuencias de mentir. Por eso sabemos que esta segunda versión no es la correcta, no es la verdadera. Bueno, aparte de eso, mire, otro dato importante. El jovencito era amalecita. Era precisamente del pueblo o de la nación o de la ciudad contra la cual David recientemente había peleado y vencido. Pero notamos aquí, la reacción de David no es porque el muchacho fuera amalecita, no. Vamos a ver qué fue lo que sucede y cuál es la reacción que David tiene ante la noticia que este jovencito le da. Dice el versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Esto de rasgarse los vestidos, lo que ellos hacían es que se rasgaban, se rompían la túnica y muchas veces se echaban ceniza o polvo en la cabeza. Esto era algo simbólico para dar a entender de que estaban pasando por un luto o por un sufrimiento o por una tragedia. Era una práctica común en ese entonces para demostrar tristeza, dolor, luto. Pero entonces ahora leamos la reacción que tuvo
David con este jovencito y por qué lo hizo. No lo hizo porque estuviera mintiendo, porque David no estaba enterado de que no fue así como sucedió la muerte de Saúl. Bueno, David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Aquí nuevamente les recuerdo, David tuvo más de una oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía, él respetaba que Dios había permitido que Saúl fuera el primer rey de Israel. Entonces, si Dios lo había puesto, él no tenía la facultad de quitarle la vida al ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Aquí está la razón por la que David lo mató. No lo mató porque fuera malecita, no fue por eso. Lo mató por lo que él con su propia boca confesó. Lo mató porque David, de acuerdo a las palabras que él dijo, David sabía que él era un asesino, que él le había quitado la vida al ungido de Jehová. Por eso fue que lo mató. También esto me está diciendo otra cosa: el carácter de David. Ya desde jovencito, David era un guerrero, era un hombre de carácter firme. Vemos, aquí ya pasaron varios años, aquí ya David no era un jovencito, ya era un hombre hecho y derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos viendo en el desarrollo de estos capítulos que estoy compartiendo con ustedes, en el desarrollo de la lectura que estamos llevando, el carácter firme de David. Cuando él daba una orden, cuando él tomaba una decisión, no le temblaba la mano, no se arrepentía, no dudaba. Él hacía lo que tenía que hacer. De hecho, por ser un guerrero, cuando él, vamos a ver más adelante, cuando él decide construir un templo para que ahí habite el arca y la presencia de Jehová, Dios mismo le dice que él no lo va a construir porque tiene mucha sangre derramada en sus manos, porque él ha sido un guerrero, ¿no? Entonces ha estado en muchas batallas y por eso Dios no le permite a él que él construya el templo, sino que uno de sus hijos. En los siguientes versículos, siempre del capítulo 1, del 17 en adelante, vemos una endecha. Dice aquí: David endecha a Saúl y Jonatán. ¿Qué es una endecha? Si usted busca la definición de esta palabra, una endecha es una canción triste, un lamento por la muerte o por una tragedia o por un acontecimiento triste. Entonces, a partir del versículo 17 en adelante, es una canción triste, una melodía triste, que David lo hace en honor de la muerte de Saúl y de Jonatán, para expresar su dolor y también su respeto, una forma de lamentar su muerte. Vamos a ver cuando lleguemos al libro de Lamentaciones, y solo para que usted ya lo sepa, el libro de Lamentaciones es una endecha, es una canción triste que hace el profeta Jeremías. No me voy a detener a leerlo, usted lo puede ir leyendo despacio. Solo me quiero detener en un versículo que vale la pena mencionar. Es el versículo 26, siempre del capítulo 1. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ya en algunos videos anteriores, en otros pasajes, yo les había comentado esto que nuevamente les voy a comentar acá, por si acaso usted no ha visto los videos anteriores. Hay otros versículos, además de este, que si uno los toma, estos textos fuera de contexto, pueden ser un pretexto para dar confusión. ¿Por qué? Muchas personas, bueno, no muchas, algunos toman este pasaje o este versículo para afirmar que David y Jonatán tenían una relación amorosa, una relación homosexual. No voy a retroceder a los versículos anteriores. Yo espero que usted ya haya visto los capítulos anteriores. Pero este en especial, como usted bien pudo haber escuchado o pudo haber leído, lo que él expresa aquí: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Aquí él está expresando, recuerde que es una endecha, está haciendo una canción triste por la muerte de tanto de Saúl como de Jonatán. Que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso a mí me gusta, si yo aprovecho a tomar estos pequeños detalles para comentárselos a usted. Porque ¿qué sucede? Si usted tiene hijos adolescentes, es muy importante que preste atención.
Si usted no lee la Biblia, por eso es que la importancia de leerla completa, porque hay mucho que aprender. Nunca vamos a terminar de aprender todo lo que la Biblia nos tiene para enseñar. Pero, por ejemplo, si usted ni siquiera ha leído la Biblia y si usted ni siquiera sabe que este versículo existe, porque nunca ha leído el libro completo de Segunda de Samuel, y tiene un muchachito adolescente o una niña adolescente, y resulta que hay alguien allá afuera, esos amiguitos, en la escuela, qué sé yo, en la calle, cualquiera, que venga y le diga, mira, pero, o que lo esté sonsacando, ¿no? Pero es que ser homosexual no es pecado, eso no tiene nada de malo. Bueno, que eso de la homosexualidad es un tema aparte, es muy delicado, muy profundo. Pero, ¿qué es lo importante acá que yo quiero que usted tome en cuenta? ¿Y por qué es importante que usted conozca lo que la Escritura dice y que usted entienda el contexto y que medite en su palabra? Si alguien le saca únicamente este pasaje de la Biblia a uno de sus hijos o de sus hijas y le dice, mira, ¿tú sabes quién es el rey David? Pues obviamente, ¿no? Si es un niño adolescente de familia cristiana, seguramente ha escuchado la historia del gran David que venció a Goliat. Hasta la gente que no es cristiana sabe quién es David. Y solo le dice, mira lo que dijo de aquí David de Jonatán. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y viene y le dice a su muchachito, no, mira, él era homosexual y él era un gran líder del pueblo de Israel y mató a Goliat y él era homosexual, ya viste, y Dios lo apoyaba. Y fue un gran guerrero. Entonces no tiene nada de malo que seas homosexual, que seas lesbiana, eso no tiene nada de malo, eso no es pecado. Entonces siembra la duda en ese jovencito, en esa niña. Entonces a lo mejor empiezan a haber pensamientos de confusión porque dirá, pero si el rey David era homosexual. ¿Y en base a qué? Deducen y confirman que David y Jonatán eran homosexuales en base a este pasaje. Que como ya expliqué antes, hay una diferencia entre el amor eros, porque recordemos que nuestra Biblia viene de una traducción del griego a nuestro idioma, al español. En el griego hay 3 palabras para definir el amor ágape, que es el amor para Dios, el amor eros, que es el amor sexual, y el amor filial, que es el amor entre hermanos. Entonces acá al tipo de amor que se está refiriendo David es al amor filial, al amor entre hermanos, al amor entre amigos, al amor entre compañeros. Entonces no está diciendo que él era homosexual. Entonces, pero es importante que estos detallitos los conozcamos y que entendamos también cómo el mismo Satanás utiliza la Escritura, porque Satanás conoce la Biblia y la conoce mejor que usted y yo, y utiliza la misma Escritura para torcerla, para confundir, así como lo hizo en el principio en el Génesis con Eva, que no le dijo lo mismo que Dios les había dicho, sino que le cambia la pregunta con que Dios les dijo que no podéis comer de ningún árbol, y eso no fue lo que Dios les había dicho. Entonces, por eso es importante que conozcamos las Escrituras. Voy a avanzar luego al capítulo 2. En el capítulo 2, aquí quiero mencionarle algo. David es proclamado rey de Judá. Seguramente usted ha escuchado esta expresión, rey muerto, rey puesto. En la actualidad se utiliza, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Que imagínense que al día de hoy lo despiden. Usted está trabajando y lo despiden. Y usted en la mañana, al día siguiente que usted va a cobrar su cheque, su liquidación, lo que sea, usted se da cuenta que ya en su lugar de trabajo ya hay otra persona sentada en su escritorio. Entonces, a veces, bueno, bien como dicen, rey muerto, rey puesto. Ni siquiera esperaron y ya tienen a alguien ahí. Y sabe que este dicho viene de la antigüedad, viene de estos tiempos bíblicos cuando habían reyes. Que sucedía que si mataban a un rey, inmediatamente que se moría, ni esperaban a que se enfriara el cuerpo, buscaban al que lo iba a reemplazar y lo ponían, porque no se podían dar el lujo de esperar. Una nación no se podía quedar sin rey, sin un líder. Igual al día de hoy, si se llega a morir un presidente, inmediatamente ponen al vicepresidente o a la persona que le corresponda a que ocupe el cargo, porque no puede una nación quedar sin dirección. Entonces inmediatamente tienen que buscar a su reemplazo. De allí surge este dicho, rey muerto, rey puesto. Y aquí vemos que no fue la excepción en el caso de David después de la muerte de Saúl. Después de esto, estoy leyendo en el capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Nuevamente aquí vemos el carácter de David, la obediencia que David siempre mantenía, esa comunicación con Dios. David hacía lo que Dios le
lo que Dios le confirmaba que tenía que hacer. No era como Saúl, que era impulsivo y hacía lo que él quería. No, David era obediente, era temeroso y respetuoso de Dios. Por eso es que Dios estaba con él. ¿Y cómo no? Si estaban en un mismo sentir, estaban en una comunicación constante. David subió allá, a Hebrón, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. El versículo 3 dice, llevó también consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Me voy a detener en el versículo 3. ¿Por qué? Yo quiero recordarle, y de allí la importancia que hayamos leído desde atrás hasta el día de hoy. Usted se recuerda cuando vimos el pasaje de la cueva de Adulam, que era cuando David estaba huyendo de Saúl. Esto ya han pasado algunos años de esto. Y entonces David se refugia en esta cueva. Y dice la escritura, la historia, de que vinieron con él y se juntaron, creo que eran así como 300 hombres, pero las cualidades o la forma en que describe, los adjetivos con los que se describe a estos hombres era que se juntaron con él todos los que estaban endeudados, amargados y afligidos. Estas son las tres cualidades que menciona la Biblia. Los que fueron a unirse con David cuando él andaba huyendo de Saúl en esa cueva, fueron como 300 hombres. ¿Pero qué hombres eran? No eran grandes guerreros, no. Eran hombres endeudados, amargados y afligidos. Este era el tipo de hombres con el que David empezó su ejército. Más adelante se vuelve a mencionar a los valientes de David, que son estos mismos hombres, que empezaron como endeudados, empezaron como afligidos, empezaron como amargados, pero se fueron transformando. ¿Por qué? Por el liderazgo de David. Y aquí menciono esto porque vemos la recompensa que hay en seguir al líder correcto, en seguir al líder que sigue a Dios. Como seres humanos en esta tierra, siempre vamos a seguir a un líder, a otro ser humano. Por supuesto, creemos en Dios. Yo no estoy diciendo Dios siempre va a ser primero que un hombre, pero obviamente siempre van a haber personas que van a ejercer un liderazgo en nosotros. Ese tipo de personas que pueden ser nuestros pastores, algún predicador, algún maestro, algún líder. Siempre hay una persona a la que los seres humanos seguimos, un mentor, un líder. Pero allí la importancia de saber, de tener el discernimiento de quién va a ser tu líder, en quién estás poniendo tu mirada, en quién estás poniendo tus esperanzas, de quién estás aprendiendo, qué estás aprendiendo. Es importante seguir al líder correcto, porque recordemos que en este mundo hay muchos lobos con piel de oveja, hay muchos pastores, hay muchos predicadores, hay muchos falsos profetas. Entonces tenemos que pedirle a Dios la dirección de que si vamos a seguir a alguien, que sea la persona correcta. En esto Dios nos va a ayudar. Así como Dios motivó y guió a estos hombres que estaban en estas condiciones a unirse a David, a pesar de que David en ese momento pues no era precisamente el mejor líder, andaba huyendo. Pero ellos reconocieron el liderazgo de David. En ese momento de angustia, de sufrimiento de David que andaba huyendo, ellos vinieron y se unieron con él y le fueron fieles. Estos mismos hombres son los que después empezaron a vivir con él, se fueron con él, lo acompañaron cuando David se fue a vivir entre los filisteos. Eran los que eran sus guerreros, participaban con él en las batallas. Estos mismos hombres que en un tiempo estaban en estas condiciones, se convirtieron en los valientes de David, en grandes guerreros, y tuvieron su recompensa, porque vemos aquí que después de que pasaron los años, que ya la situación de David cambia, que Saúl muere y ahora él es nombrado como el nuevo rey. Dice aquí de que David se muda, deja de vivir entre los filisteos y se va a la ciudad de Hebrón en Judá, y se lleva con él a sus hombres. O sea que el círculo íntimo de David fueron estos mismos hombres que lo acompañaron en su desgracia, en su sufrimiento, en su tiempo de angustia. Ahora se convirtieron en la gente cercana, el círculo íntimo, no de cualquiera, sino que del rey David. Bueno, entonces, para continuar, y con esto ya termino acá en el capítulo 2, la historia continúa diciendo, en el versículo 8 nos habla acerca de la guerra entre David y la casa de Saúl. ¿Por qué es importante este pasaje que le voy a mencionar? Porque a partir de aquí vemos por qué la nación de Israel se divide en dos. Se forman dos reinos.
Lo que antes eran 12 tribus que conformaban la nación de Israel, se parte en dos, se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Aquí, en este pasaje, es donde empieza la división con la muerte de Saúl. Y esto sucede ¿por qué? Porque después de que Saúl muere, uno de sus hijos es nombrado como rey. Y David también es nombrado como rey, pero no de todo Israel, sino que únicamente de un territorio de la tribu de Judá. Dice el versículo 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset. Isboset era uno de los hijos que tuvo Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel, a excepción de Judá. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Bueno, aquí me voy a detener a explicar algo. Lo que le mencionaba hace unos segundos. Aquí es donde empieza la división en estos dos reinos. ¿Y qué es lo que sucede? Mire, Saúl era el primer rey de Israel, ¿verdad? David fue el segundo rey de Israel porque Dios lo ungió como rey de Israel. Esto significa que este otro hijo de Saúl, Isboset, no era un rey legítimo. A este muchachito, señor, ya tenía 40 años, nadie proféticamente hablando, nadie le dio el respaldo de Dios. Ningún profeta fue y lo ungió porque Dios haya dicho, mira, tú vas a ser el próximo rey. No. Entonces ellos estaban actuando como seres humanos y no con la dirección de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel era una nación teocrática. O sea, teocrática, teo significa Dios y cracia significa gobierno. Entonces eran una nación teocrática, o lo que se llama teocracia, que significa el gobierno de Dios. Ellos eran guiados por lo que Dios decía, pero como después se cansaron y quisieron tener un rey como todos los demás, entonces pues Dios les concede lo que ellos quieren, y Dios es el que escoge de cierta manera al primer rey de Israel, que fue Saúl, de acuerdo a las características que ellos querían. Entonces se cree que David era originalmente el rey que Dios tenía preparado para darle a su pueblo. Pero como ellos escogieron, ellos se adelantaron, pues bueno, les dio al primer rey, que no fue el mejor de los reyes, ¿verdad? Entonces, este hijo de Saúl no era un rey legítimo que Dios haya nombrado, que Dios haya ungido. Pero como Saúl tenía sus aliados, recordemos que una de las luchas o uno de los celos que tenía Saúl contra David era que él quería que sus hijos fueran los sucesores. Él quería que Jonatán fuera el sucesor. O sea que él en su mente, él pensaba como los pueblos paganos, que se moría el rey y el hijo quedaba coronado como rey automáticamente. Y esto no era el plan de Dios, porque Dios no se regía o no se rige por los lineamientos de los hombres. Dios ya había designado al siguiente sucesor, al siguiente rey. Pero Saúl se había creído de que él era de sangre azul y entonces únicamente los de su descendencia tenían que ser reyes. Entonces, obviamente tenía su grupo político cercano, incluso los de su tribu, ¿no? La tribu de Benjamín, de donde él era original, y por supuesto apoyaron este movimiento y apoyaron a Isboset como rey de Israel. De hecho, las demás tribus pues apoyan este nombramiento, y aquí dice la escritura que David únicamente reinó sobre Judá, sobre la tribu de Judá. Entonces, David reinó 7 años sobre, ya no se dice, ya no van a ser tribus. Aquí también vamos a empezar a ver que ya no se habla de las tribus por separado. Ya no se dice la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Gad. No. A partir de aquí en adelante, ya cuando se habla de Israel en general, del reino como en general, ya se habla no de 12 tribus, sino que de 2 reinos. El reino de Judá, que únicamente era una tribu la que lo conformaba, y el reino de Israel, que eran las otras 11 tribus que lo conformaban. Entonces, por eso vamos a ver, incluso cuando lleguemos a los profetas, si usted tiene una Biblia de estudio,
en el principio, en la introducción, siempre dice a quién va dirigido el libro, a quién va dirigida la carta. Entonces, si usted tiene una Biblia de estudio, usted puede ver que en la hoja de la introducción dice, por ejemplo, el profeta, vamos a buscar alguno quiero explicarle, para que usted también vaya entendiendo cómo se utilizan las Biblias de estudio. Mucha gente cristiana tiene Biblias de estudio y no sabe cómo utilizarlas. Y tienen ahí mucha información que les puede ayudar a comprender mejor las Escrituras. Por ejemplo, vamos a ver aquí el profeta Isaías. El destinatario dice principalmente la nación, oiga, la nación de Judá, o sea, el reino de Judá. Ya no dice la tribu de Judá. Van a haber otros profetas que, por ejemplo, van a predicar o a hablar al otro reino. Entonces, por ejemplo, aquí, Oseas, el destinatario de este libro, o a quién va dirigido este libro, al pueblo del reino del norte, es decir, al reino de Israel. Ya no se está hablando por separado de tribus, se está hablando de los dos reinos. ¿Por qué? Porque a pesar de que David logra unificar temporalmente nuevamente las 12 tribus, más adelante otra vez se vuelven a dividir. Pero esto es para que usted vaya entendiendo por qué más adelante se escuchan estos términos: el reino del norte, el reino del sur, y luego vamos a ir viendo quiénes forman, qué tribus formaron el reino del norte, qué tribus formaron el reino del sur. Y aquí, en este pasaje que acabamos de ver, es en donde empieza esta división de la nación de Israel. De hecho, yo creo que ya tengo un video, no estoy segura si ya lo hice o solo fue en mi mente o lo voy a hacer, donde hay una explicación, o voy a dar una explicación de la diferencia entre judíos y israelitas. Porque si vemos aquí estamos viendo el nacimiento de los dos reinos. El reino de Judá, ya no como tribu, ya no es la tribu de Judá, es el reino de Judá y el reino de Israel. Ahora bien, ¿por qué a los judíos les decimos judíos? Si ellos son de la nación de Israel, les deberíamos de decir israelitas. Pero ¿por qué decimos los judíos, el pueblo judío? Entonces vemos que hay una asociación entre los dos términos. Israel es la nación y siempre va a ser la nación de Israel, porque recordemos que este fue el nombre que Dios le dio a Jacob, el padre de los 12 hijos, que fueron los nombres de las 12 tribus que ahora forman la nación de Israel. Pero cuando decimos los judíos, nos estamos refiriendo más a la religión judía. Cuando hablamos de la nación de Israel, hablamos del lugar geográfico, del territorio, de la nación. Pero, ¿cuál es la religión? Entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la religión que profesa el pueblo de Israel? La religión judía. Entonces, a veces utilizamos muchos términos y no sabemos ni de dónde vienen. Pero bueno, espero que no los haya confundido más, sino que ya vayamos entendiendo, porque esto nos va a servir también para entender los siguientes libros y de dónde surgió el reino de Israel y de dónde surgió el reino de Judá y de dónde salió el reino del sur y el reino del norte, si solamente es una nación. Pues aquí estamos viendo en dónde está el inicio de esa brecha que va a hacer que en el futuro hayan pues hasta guerras y batallas entre ellos. De hecho, la vida de David es bastante sangrienta, ¿no? De batalla en batalla, porque se la pasa peleando. Lo vamos a ir viendo y con eso termino el capítulo 2 y ya continuaremos más adelante con el resto de los capítulos. El capítulo 3 empieza diciendo: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Con eso termino y con esto vamos a empezar el siguiente video. Gracias por acompañarme. Que el Señor les bendiga. Leamos la Biblia.